Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a hablar de trastornos del sueño, por lo que me encuentro con la doctora Evelyn Benavides. Ella es neuróloga, especialista en trastornos del sueño de Clínica Dávila, y la doctora Isabel Carranza, otorrino de Clínica Dávila, también muy experta en este tema. Doctoras, ¿qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les cuento un poco lo que va a ser la dinámica de esta transmisión. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando los pacientes, seguimos con las preguntas en vivo. Desde ya están todos nuestros pacientes invitados a enviar sus preguntas. Antes de eso, me gustaría partir con algo un poco más general, si alguno de ustedes dos nos pudieran explicar, bastante cortito y genérico, qué son los trastornos del sueño, cómo los puedo identificar. Bueno, los trastornos del sueño son enfermedades relacionadas tanto a la calidad como a la cantidad de horas que dormimos. Y esto puede ser primario, que es debido a un trastorno intrínseco cerebral que tiene que ver con cómo modulamos y ordenamos nuestras neuronas para dormir. Y también puede ser algo secundario a otras enfermedades dolorosas, enfermedades relacionadas a trastornos neurodegenerativos, al envejecimiento, o roncar, tener pausas respiratorias en la noche. En los niños hay otras cosas, niños que tienen sonambulismo, terrores nocturnos, que roncan también. Y también muy relacionado a los hábitos del sueño, que ojalá podamos tocar ese tema durante la transmisión. Perfecto. Quedó clarísimo entonces. Bueno, vamos con las preguntas de la semana. Alicia nos pregunta si es que es normal que se despierte durante la noche. Dice que a su hija le pasa lo mismo, se despierta tipo 2 de la mañana y se queda dormida 2 horas después. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Bueno, el tener un despertar durante la noche ocasional no es un trastorno del sueño. Todos hemos tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, nos hemos despertado por algún evento especial en nuestras vidas, por ejemplo, que hay que dar una prueba, que viene un viaje, que hay algún familiar enfermo, algún problema en el trabajo, en la casa. Eso nos despierta y eso es algo fisiológico, es algo para lo cual estamos adaptados. Si se vuelve una costumbre, o esto ocurre por más de un mes, más de 3 veces por semana, hay que consultar. También hay una cosa genética, esto de que la mamá y la hija tengan más o menos el mismo problema en los horarios, puede deberse a varias cosas. Uno, por genética, y otro también por no llevar hábitos del sueño saludables dentro de la casa que disminuyen este riesgo de despertarse en la noche. Perfecto. ¿Qué pasa con los niños, doctora Carranza? ¿Es frecuente que tengan trastornos del sueño? Sí, es frecuente, digamos, pero no los trastornos de tipo neurológico, enfermedades. Lo que sí es frecuente en los niños que tengan sueños intranquilos. O sea, lo que se ve es que los papás lo que refieren es que los niños despiertan o se mueven mucho durante la noche. Puede ser porque no estén respirando bien, y eso los niños lo manifiestan de otra manera, no es como un adulto que dice lo que le pasa. O sea, el niño tiene trastornos de conducta. Se puede sentar en la cama y como despertar, a lo mejor está obstruido y no puede respirar bien y volver a acostar. Puede estar como en muchas familias pasa, que los niños recorren toda la cama como buscando aire porque no respiran bien. En los niños es más frecuente los trastornos del sueño asociado a que no respiran bien. Eso es lo más frecuente en los niños. Y es más frecuente en los niños que roncan. O sea, el ronquido es como un signo de alarma que no es que no puedan roncar, pero como niño, suave, bajito, pero un niño que está como que ronca mucho y como que se despierta en la noche, tiene un sueño irregular, interrumpido, es algo que nos tiene que alarmar. ¿Interrumpir el sueño de un niño siempre es malo? O sea, de repente esto que se da que los despiertan en la noche para llevarlos al baño y este tipo de cosas, ¿no debiéramos hacerlo? A ver, lo que pasa es que eso es algo distinto. Son unas cosas como que a veces estamos regulando hábitos de otra naturaleza, y generalmente lo que hace es que los niños están durmiendo y como que los sientan, ¿verdad? Pero estamos regulando todo lo que es la micción, la orina, pero obviamente no es saludable despertar a nadie si está con un sueño tranquilo. O sea, lo ideal es tratar de hacer todo lo que haya que hacer respecto a alimentación o hábitos de higiene de ese tipo antes que el niño se quede dormido, como regularlo de esa manera.
Una cosa también importante, que un niño sobre los 3 años no debería requerir ir al baño durante la noche, deberían pasar de largo. Exacto. Y si aparece esto que se llama enuresis, que es el que empiezan a mojar la cama en la noche, hay que estudiarlo. En un sueño tranquilo el cerebro produce una hormona antidiurética que evita que vayamos al baño durante la noche, disminuye la formación de orina. Por lo tanto, cuando eso está desregulado y se produce mucha orina en la noche, hay que consultar porque hay muchas patologías que pueden producirlo. Eso no es normal. Perfecto, mira, interesante dato. Bueno, seguimos con las preguntas de la semana. Juanita dice que ella tiene mucho tiempo que no duerme. Le gustaría saber qué tienen ustedes como un tratamiento para poder dormir. De pronto, mucho se habla de las pastillas para dormir. ¿Habrá otro tipo de tratamiento? ¿Qué edad tiene Juanita? Juanita no tiene, no... ¿Adulto? No nos dice su edad. Pero sí, pero desde los adolescentes en adelante, el tener dificultad para conciliar el sueño es un problema, y es un problema mundial. No se da solo en un grupo etario, ni en gente que tiene un tipo de profesión, por ejemplo, o que tiene algún horario diferente de trabajo. Las personas que trabajan en turno, en sistemas de turno, tienen más trastornos del sueño y les cuesta más conciliar el sueño. Hay un componente genético, hay gente que genéticamente se acuesta más tarde y se levanta más tarde, que son las personas que tienen un desfase, que se llama un retardo de la fase del sueño, se acuestan tarde, se levantan tarde y funcionan en ese horario. Pero la automedicación de pastillas para dormir no es saludable. Las pastillas para dormir tienen efectos secundarios que pueden ser más graves que la propia enfermedad, hay que consultar. Importante eso, es un clásico de, oye, yo tomo esta pastilla, te la regalo, no hay que hacerlo. Hay que tratar de evitarlo, porque hasta los relajantes musculares que uno dice son cosas inocuas, no son tan inocuas. Perfecto, bueno, les cuento que ya se están conectando nuestros pacientes, ya están mandando preguntas, y en este momento Carolina nos cuenta que a su hijo le cuesta mucho dormir, tiene 20 años y dice que duerme muy poco. Duerme poco porque le cuesta quedarse dormido, habría que ver ahí si son problemas de inicio del sueño. Carolina debe estar conectada en este momento, así que te invitamos a enviarnos tus comentarios. Claro, hay un tema relevante en la juventud actual, que como tenemos una sociedad muy 24/7, muy conectada, o sea, es muy bueno que estas instancias de conversación sean a las 12 del día y no a las 12 de la noche, porque el tema es que empezamos a hacer una deuda de sueño. Lo que empezamos a hacer es a dormir menos, obligándonos a no funcionar en los horarios establecidos y no tener las 7 a 9 horas que necesitamos por noche para dormir, porque se considera una pérdida de tiempo. Y no es una pérdida de tiempo, es una ganancia para que el resto del día funcione. Eso es frecuente, pero si no, hay que ver qué es lo que está pasando en cada caso. Perfecto, quedamos atentos entonces a los comentarios de Carolina. Sí, dice que no se puede dormir, le cuesta quedarse dormido en el fondo. Reafirmando lo que dice la doctora, es importante que los niños, muchas veces uno habla con los papás y dicen que los niños duermen poco, pero resulta que el niño está conectado a las redes y no hay una disciplina, no hay una higiene de sueño, como decimos los médicos, que es como regular los hábitos para quedarse dormido. O sea, un niño, los papás, y esto es súper importante lo que estamos recalcando acá, los papás no les quitan a los niños los móviles, los tablets, o no ponen ellos la disciplina, no ponen los límites de horario hasta tal hora la conexión, porque tampoco es que el niño apaga el celular o apaga la tablet y automáticamente se queda dormido. O sea, hay una latencia, hay un tiempo entre eso y que se quede dormido. Y si es un niño que está en edad escolar o un joven que está estudiando, en este caso, porque si tiene 20 años debe ser un estudiante, tiene que dormirse a cierta hora para que duerman las horas que sean necesarias. Claro, y además que las horas que se pierden en dormir en la noche no se pueden recuperar bien al día siguiente. El dormir una siesta para recuperar lo no dormido en la noche no es lo mismo. ¿Ah, no? No. Lamentablemente la calidad del sueño es mucho más mala de día que de noche. O sea, para realmente recuperar nuestro sueño es muy difícil. El sueño que se pierde, y en realidad lo que hay que hacer es volver a que los otros días tengan un ritmo de sueño normal nomás. Ah, perfecto. Por eso salir 2 veces el fin de semana es muy complicado. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Isabel quiere saber si es que el sonambulismo es un tema preocupante, en el fondo, que se deba tratar. El sonambulismo es un trastorno del sueño que se da en niños en edad preescolar y escolar, y que cede con el tiempo. Doctora, perdón, pero para aclarar un poco,
¿Qué es el sonambulismo? Porque claro, uno se imagina como al niño levantándose de la cama. ¿Es efectivamente eso? Va desde hablar, desde sentarse, desde hacer algunas actividades motoras, hasta caminar, e incluso van a comer, incluso han abierto la puerta de la casa y salen. Y no se enteran. No hay recuerdo del episodio, o hay un recuerdo muy parcial del episodio. Pero la mayoría de los niños en la adolescencia pasan estos episodios, o sea, hacen cada vez menos frecuentes y pasan. Si son muy frecuentes, si interrumpen la calidad del sueño, deben consultar con el pediatra en el caso de los niños o con un neurólogo infantil, pero la mayoría de las veces pasa solo, no hay que tomar alguna medida especial. Perfecto. Les cuento que están llegando ya algunos piropos. Ruth dice, la doctora Carranza, la mejor. Saludos, mamá de Feña Miño. Okay. Gracias. Por otro lado, Catalina dice, hablando de los niños, mi hija tiene terror nocturno, se ve con los ojos desorbitados y nos cuesta controlar las crisis. ¿Eso con los años se quita o necesita medicamentos? Es más o menos igual al sonambulismo, pero en otra etapa del sueño. El problema es que ahí hay un contenido dramático respecto a la presentación, porque los niños tienen cara efectivamente de mucho miedo, lloran, cuesta calmarlo, pero tampoco tienen un recuerdo del evento, un recuerdo muy parcial. Hay que estudiarlo porque hay causas que producen esto, o sea, niños que dormían bien y que de repente empiezan a hacer estos episodios de terrores nocturnos o no hay antecedentes en la familia que otro pariente lo haya hecho, hay que consultar. ¿Terror nocturno es como pesadilla? No, es con una actitud de miedo y de llanto y como inconsolable durante una etapa del sueño. Perfecto. Sandra cuenta que tiene 33 años, le cuesta mucho dormirse y cuando se duerme no descansa, eso es un clásico, es como si el cerebro quedara funcionando en la noche. Y al levantarme es como si no hubiera descansado nada, eso también se repitió mucho durante la semana, ando mal genio al día siguiente, no logro hacer mis actividades. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, ahí hay un tema relevante que son los hábitos. Hay que tratar de tener hábitos bastante ordenados respecto a nuestro sueño, vivir de día, dormir de noche, no tomar café ni bebidas durante la noche, evitar el consumo de alcohol en la noche, que es un hipnótico. El hipnótico más antiguo de la humanidad es el alcohol, pero induce un sueño que es de mala calidad. Y también tratar de hacer actividad física durante la mañana, al menos 3 veces a la semana, 45 minutos. Evitar la exposición a pantallas en la noche y evitar la automedicación. En lo que más se cae cuando hay una semana de mal dormir o meses de mal dormir es en la automedicación, y eso sí puede generar más problemas. O sea, si se amanece cansado, habiendo dormido entre 7 y 9 horas por noche, o hay una interrupción del sueño en la noche, o cuesta más de media hora quedarse dormido, que es la latencia que dice la doctora normal del sueño en un adulto, lo mejor es consultar. Hay muchas causas y la mayoría son fácilmente arreglables. Doctora, ¿y hay técnicas en el fondo como para el pretuto, así como para antes de quedarse dormido en el fondo? Porque clásico, ¿no? Yo me quedo dormido con tele, leyendo un libro, viendo el teléfono. Parece que esos no son tan buenos hábitos. ¿Qué técnicas podríamos darle a la gente para que en el fondo sea más fácil conciliar el sueño? Bueno, lo ideal es no hacer todas las actividades del día hacia la tarde. Si tenemos cosas difíciles durante los días, tratar de organizar nuestros días para que la mayoría de nuestras actividades sean matinales. Y hacia la tarde ir dejando menos cosas, porque no es llegar y apagar el cerebro para dormir. Requerimos un tiempo de adecuación, de tener luz baja, no contestar cosas de trabajo durante la noche, no estar conectado 24/7, apagar el celular, enseñarle a nuestros hijos que el celular tiene botón de apagado, que no hay que contestar todos los WhatsApp o las cosas que lleguen a la hora que llegan, y tener al menos una hora de tranquilidad, no tener discusiones. O sea, no esperar que llegue el marido del trabajo para estar preguntándole cosas que van a ser problemáticas y van a terminar problemas. Eso hay que dejarlo para la mañana siguiente, porque las discusiones, los problemas no se van a resolver durante la noche. No sacar cuentas. Tampoco. No sacar nada. Cuentas. Súper relevante. Isabel quiere saber a qué especialista ir cuando hay trastornos del sueño. Dice que ha escuchado que puede ser neurólogo, broncopulmonar, otorrino. ¿Cómo sé cuál elegir? Voy contigo. Sí, no, es que, bueno, depende. Generalmente, bueno, los trastornos del sueño como tal lo ven los neurólogos de inicio. Ellos son los especialistas en el área. Nosotros somos más bien interconsultores de los neurólogos
o nos derivan a nosotros cuando es de nuestra especialidad. Ahora, muchos trastornos del sueño, tanto en adultos como en niños, están asociados a un mal respirar, a una obstrucción en la respiración. Y ahí tenemos los trastornos del sueño asociados a roncadores y asociados a veces el ronquido con apnea del sueño o pausas en el sueño, que es algo mucho más serio y preocupante. Porque una cosa es meter ruido, que por supuesto molesta, pero más importante que meter ruido es respirar y hacer pausas o apneas de sueño, que es parar de respirar, que eso es un signo de obstrucción, que hay una obstrucción en el paso del aire de la nariz hacia los pulmones y en ese momento se altera no solamente que no respiremos, la oxigenación cerebral y trae una serie de consecuencias. Doctora, ¿y cómo se trata esto en los niños? Como que están los famosos CPAP, pero eso es como en adultos, ¿o no? Los niños también tienen... O sea, el CPAP, que es el nombre en inglés de un dispositivo que tira aire a presión y abre la vía aérea que se obstruye, como cuenta la doctora, se ocupa principalmente en adultos. En niños muy pequeños se puede usar, pero es en niños que tienen grandes malformaciones de los huesos de la cara, son enfermedades con las que se nace, o en las guaguitas muy chicas que nacen con una inmadurez del centro respiratorio, que eso no es una apnea obstructiva, no hay una obstrucción, sino que el cerebro no sabe todavía cómo coordinar la respiración y hacen pausas en la noche y hay un riesgo de muerte súbita asociado. Entonces, esas guaguitas que nacen prematuras y que empiezan a hacer apneas desde que nacen, se tratan con monitor y hay que tratarlas, pero en los niños que están en edad escolar o la gente joven o adolescentes que roncan tienen que ver un otorrino. De hecho, uno puede dividir los síntomas por especialidad. Por ejemplo, la gente que tiene insomnio, que camina en la noche, que hace cosas raras mientras duerme, tiene que ver un neurólogo especialista en medicina del sueño. Un paciente que tiene enfermedades asociadas, por ejemplo, hipertensión, joven, que inicie la hipertensión antes de los 40 años. Gente que tenga problemas respiratorios broncopulmonares previos, que sea, por ejemplo, asmático, o que sea un paciente que fuma o que tiene alguna otra patología respiratoria previa, tiene que ir a un médico internista o a un cardiólogo o un broncopulmonar. La gente que solo ronca y que no tiene otra repercusión, en general empieza por el neurólogo, pero debería empezar por el otorrino. Sí. Porque al final nosotros lo evaluamos, hacemos los exámenes necesarios, pero los derivamos a otorrino, donde el éxito, la tasa de éxito de ese tratamiento es súper alta. O sea, cuando a uno lo derivan a un otorrino por un trastorno respiratorio del sueño, uno sabe que ese paciente va a andar generalmente bien. Los pacientes, es muy importante en el caso de tanto de adultos como niños, hay una serie de trastornos anatómicos que van asociados, que producen este mal dormir asociado a un ronquido. Primero pueden ser trastornos desde que el aire entra por la nariz, ¿cierto? Y entonces, al entrar por la nariz, si hay una nariz que está obstruida porque el tabique, que es parte de la estructura de la nariz por dentro, está desviado, puede ser que ese paciente esté respirando con la boca abierta y respirando mal y obstruyéndose en la noche porque tiene una desviación del tabique o una malformación anatómica en su nariz. Puede tener pólipos nasales, puede tener una rinitis alérgica, que es un cuadro inflamatorio crónico, y una rinitis no tratada y el paciente no respirar bien. No todos los problemas nasales son quirúrgicos. Hay pacientes que con tratamiento adecuado, un proceso inflamatorio crónico, como la rinitis alérgica, logran respirar mejor y dicen, doctor, ahora duermo bien, ahora que puedo respirar, duermo bien. Y tenemos los pacientes que tienen problemas a nivel del orofaring, de la boca, digamos, con hipertrofia o crecimiento, la palabra hipertrofia significa crecimiento, de amígdalas, a veces asociadas en niños a hipertrofia adenoide, que son igual que las amígdalas, pero están ubicados por encima del paladar al fondo de la nariz. Los adultos no tenemos adenoides, por si acaso, porque muchos pacientes creen que tienen adenoides y esa es la causa de por qué no respiran bien. Hasta los 18 o 20 años la adenoide después desaparece. Y en los niños prevalece, pero notablemente, más del 90% de los que roncan tienen problemas de hipertrofia de amígdala adenoide y andan espectacular después de
de una cirugía cuando está bien indicada, por supuesto. O sea, en el fondo, encontrando la causa del Sí. ronquido, vamos a atacar, va a depender del tratamiento. O sea, la causa del trastorno del sueño es más importante que el tratamiento. El tratamiento en general, cuando se encuentra la causa, es bastante exitoso. De hecho, es una de las patologías ¿por qué los neurólogos nos gusta el trastorno del sueño? Porque se mejora. Son de las pocas cosas neurológicas que se mejoran y que andan bien. Por lo tanto, es una patología bien agradecida del tratamiento, pero hay que hacer bien el diagnóstico, porque si se nos pasan enfermedades de por medio, o si no logramos que el paciente cambie los hábitos, muchas veces tenemos que mandarlo al nutriólogo, tenemos que mandarlo a endocrinólogos. Son pacientes que el sobrepeso condiciona, por más que se le saquen las amígdalas y se vea toda la parte anatómica que cuenta la doctora, si el paciente no baja los kilos que necesita y tiene hábitos saludables y hace actividad física, esto no va a resultar. Entonces tiene que ser un manejo integral, y ese es el tema del éxito de un programa o de una unidad de medicina del sueño, es que estén todos los elementos necesarios para hacer el tratamiento, y aquí en la clínica tenemos todo para resolver esos temas. Perfecto. Bueno, le recuerdo a nuestros pacientes que se están conectando que estamos con la doctora Evelyn Benavides, ella es neuróloga de Clínica Dávila, y con la doctora Isabel Carranza, otorrino-infantil, hablando de trastornos del sueño. Mañana es el Día Mundial del Sueño, ¿no? De los trastornos. Seguimos con las preguntas en vivo. Olga nos cuenta que es una persona mayor, toma pastillas para dormir desde los 13 años y ahora tiene 60. ¿Qué pasa en este caso? ¿Es saludable seguir tomando pastillas? El tema de las pastillas para dormir es que la mayoría de lo que la gente considera pastillas para dormir son derivados de las benzodiazepinas, son ansiolíticos, derivados del antiguo diazepam que se tomaba antes, y sí existen problemas asociados. Un problema grave que puede existir es la dependencia. ¿Qué pasa esto? Que 50 años tomando un medicamento que puede que no siempre haya sido necesario, pero después ya no se puede dejar por la necesidad de tomarlo. Y produce lo que se llama un insomnio de rebote, que por dejar de tomarlo, el insomnio es tan desagradable y la dificultad es tan desagradable para dormir que la gente prefiere seguir tomándolo. Son medicamentos que se supone de difícil acceso, pero ya no es tan difícil el acceso que hay. Son medicamentos de bajo costo también en general. Lo otro es que los trastornos del sueño a través de la vida hay que tratarlos en su momento de la vida. Por ejemplo, un niño que en edad escolar, los niños que tienen trastornos del sueño en general no se quedan dormidos en clase, se ponen irritables, parece que tuvieran un déficit atencional y llegan por eso, y hay que estudiarlo. La gente en la edad media de la vida en general hay un tema de hábitos y enfermedades que empiezan a aparecer: hipertensión, diabetes, sobrepeso. El dormir poco y mal hace subir de peso. Entonces, dentro de los programas de obesidad y de peso que hay en mucha parte, que aquí en la clínica tenemos, un tema relevante es el dormir bien para que el paciente baje de peso por dormir bien, por una serie de cosas biológicas que ocurren. Y en los pacientes de más edad, evitar la automedicación, esto de tomar pastillas hace 50 años, hay que empezar a terminar con ese hábito, pero muy de a poco, cambiar unas por otras. Se necesita como una biología bien fina respecto a eso, ver si hay otras enfermedades asociadas. La artritis produce dolor para dormir. La enfermedad de Parkinson, los pacientes no se pueden dar vuelta porque quedan rígidos en la noche y eso duele y los despierta. Los pacientes que empiezan a tener deterioro cognitivo, algún tipo de Alzheimer o enfermedades de ese tipo, en las tardes, cuando se pone el sol, empiezan a agitarse. Entonces, depende en qué momento de la vida estamos lo que tenemos que hacer. Qué importante esto del sueño. Catalina quiere saber, bueno, a propósito de lo que hablábamos de la medicación, ¿cuál es la diferencia entre un somnífero de acción prolongada y un inductor del sueño? ¿Ambos generan dependencia? Pregunta. En general, los hipnóticos, que es el nombre técnico de lo que sirve para dormir, se dividen en los que se derivan del diazepam, todos los que terminan en PAM algo, que son de vida media más corta, más larga, pero todos tienen el mismo efecto en la misma parte del cerebro y hacen que en el fondo se adormezcan las neuronas. El problema es que se adormecen todas, no solamente las del sueño, y al día siguiente podemos tener efecto de andar medio adormilados de día. Y los inductores del sueño y otros fármacos, por ejemplo antidepresivos, que tienen efectos para dormir, que actúan en otras partes. Pero hay hipnóticos que no son derivados del diazepam, que actúan casi en la misma parte, o sea, igual adormecen de día. Entonces,
no son lo mismo químicamente, pero el efecto biológico en el fondo es muy parecido, por eso hay que tener cuidado. No se puede tomar un medicamento que dura 100 horas de vida media, o sea, nos demoramos 3 días en eliminarlo para dormir, porque vamos a estar día y noche medios adormilados. Si tomamos uno de vida media muy corta, como un inductor del sueño, de vida media muy corta, 3, 4 horas, a medianoche vamos a estar despiertos. Entonces hay que saber a quién darle qué cosa. Por eso es difícil el tema de la automedicación, porque además la gente no lo considera un medicamento. Cuando uno pregunta, ¿toma algo? Sí, tomo para la presión, para la diabetes, para no sé qué. Ya, y nada más. ¿Y algo para dormir? Ah, sí, y ahí sigue la otra lista. Perfecto. Bueno, Pamela dice que ella tiene problemas de insomnio y se atiende con la doctora Evelyn Benavides. Saludos para ella. Muchas gracias, Pamela. Hola, Pamela. Dani, por su parte, quiere saber si es que es normal que los lactantes se muevan mucho por las noches, sentándose, poniéndose incluso en posición de gateo. ¿Esto podría ser, un lactante podría tener problemas de sonambulismo? No, la verdad que no, el sonambulismo se ve ya en etapas niños, más grandes, sí. Preescolares. No, un lactante, una de las primeras cosas que hay que ver por qué se mueve tanto, lo que estábamos hablando delante, es porque no esté efectivamente respirando bien. Yo veo muchos pacientes acá en la clínica derivados, incluso por los pediatras, por los médicos neonatólogos, incluso porque muy tempranamente se produce algo que se llama rinitis del lactante, que es una rinitis que no es como alérgica, que es una rinitis que se produce por esto de lo que es el mecanismo de adaptación de la respiración a los cambios bruscos de temperatura. Entonces, se vasodilatan o se hinchan estructuras nasales frente al cambio brusco de calor-frío y la nariz se tapa. Entonces, las mamás muchas veces te dicen que ellas aspiran, que hay unos aspiradores especiales, doctora, y no sale nada, efectivamente no sale nada. Entonces, a veces, pero si hay tratamientos, nosotros damos tratamientos que pueden mejorar y permeabilizar la vía, pero también puede haber un cuadro anatómico en un lactante pequeño, no diagnosticado a tiempo, que se llama, por ejemplo, la atresia de Coana, que es una malformación en la parte posterior de la nariz, donde no se terminó bien de desarrollar esa parte, y hay una parte que está tapada, es como una tapita de una lámina de hueso, y el niño está respirando por una sola fosa. Así que es importante consultar si un niño lactante tiene que dormir bien, come más seguido, ¿verdad? Toman su leche, etcétera, y tienen que tener un sueño tranquilo, no tendrían por qué tener un sueño intranquilo en este caso. Lo otro, los niños muy pequeños que empiezan a respirar por la boca. Sí. No es normal que un niño respire casi absolutamente por la boca. Y los niños también que en la lactancia materna las mamás se dan cuenta que toma y deja de tomar porque está respirando entre medio. Sí, como que boquean, digamos, tomando aire entre medio, entonces ese es un niño que no está respirando bien. O sea, en este caso es importante decirle a Dani que consulte con un otorrino infantil. Sí. Primero con su pediatra. La verdad es que la primera consulta de las mamás tiene que ser al pediatra y el pediatra derivar hacia el especialista que corresponde. Perfecto. Celeste nos cuenta que tiene enfermedad de Parkinson y problemas del sueño, un poco lo que conversábamos. Dice que despierta cada 1 hora después de 3 o 4 horas de sueño. Y un sueño con mucho hablar, mucho gritar. Dice que las benzodiazepinas interfieren con... Quiere saber si es que las benzodiazepinas interfieren con el tratamiento propio de la enfermedad de Parkinson. Bueno, en la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que afecta principalmente a un grupo de neuronas que están conectadas con las áreas del sueño, incluso años antes de que se produzcan los síntomas motores, el temblor, las dificultades en la marcha, puede aparecer una cosa que se llama trastorno conductual del REM. La etapa del sueño REM, donde soñamos, el paciente las personas normalmente perdemos el tono muscular y no actuamos los sueños. Los pacientes que desarrollan Parkinson después a lo largo de la vida pueden actuar ese sueño y empiezan a pegar, a botar cosas. De hecho, el compañero de cama empieza a asustarse porque entre que le pegan, que lo van a estrangular, de que bota las cosas del velador. Son unas formas de sueño muy activas, muy violentas, y que el paciente no tiene recuerdo de esto y ocurren en esa parte del sueño por una desregulación de estas neuronas que después van a dar los síntomas motores, que van a dar el temblor y las otras cosas. Esto puede preceder incluso 10 años la enfermedad de Parkinson, de hecho es un marcador.
Y cuando uno tiene un paciente con un trastorno conductual del REM, uno trata de encauzar esto de que si pueden, con altísima probabilidad van a aparecer síntomas de Parkinson después, que puede ser leves o no tan leves. Pero además el manejo del Parkinson, los fármacos que sirven para tratar el temblor, tienen efectos sobre el sueño y producen insomnio. El problema es que el tratamiento del Parkinson no es tan bueno para el tema del sueño. Y esto pasa porque las neuronas están todas conectadas unas con otras. Y por eso la gente que tiene Parkinson tiene que avisarle a su neurólogo tratante cuando empieza con pesadillas por el tratamiento, cuando empieza con insomnio por el tratamiento. Y también la gente debe consultar si es que tiene estos movimientos bruscos, ocurren después de los 50 años, sino antes, durante el sueño, porque pudiera ser un marcador de la enfermedad de Parkinson también. O sea, están muy relacionadas las dos cosas, es muy atingente esa pregunta. Perfecto. Paula dice, buenos días, consulto ya que yo desde niña duermo cerca de 5 horas y de noche soy más activa. Me duermo a la 1:30 y me levanto a las 5:30. Si estoy cansada me duermo a las 10 y me despierto a las 3 a.m. Quiere saber si es que esto es normal, a qué profesional es el que tiene que ir. Siempre le han dicho que no es normal y un poco más abajo agrega que tiene 39 años, no toma medicamentos y no tiene sobrepeso. El 95% de la población adulta sana duerme entre 7 y 9 horas por noche. Lo ideal es hacer esas horas sí en la noche, no corridas ni para adelante ni para atrás. Un 2% de la población sana tiene una cosa que se llama retardo de fase, que empiezan más tarde y terminan más tarde, pero hacen, al fondo se quedan dormidos más tarde y se levantan más tarde, no llegan a las 8 de la mañana a las reuniones, pero son igual 7 o 9 horas de sueño. Cuando se duerme menos de 6 horas por noche es muy complejo porque hay un mecanismo en el cerebro que impide hacer los procesos biológicos de la noche. Es como que pasa el camión de la basura por el cerebro recogiendo todas las cosas que no nos sirven para que el día siguiente sea bueno. Existe un porcentaje muy chico de la población, que es menos del 1%, que se llaman dormidores cortos, que duermen menos de 6 horas por noche, pero es menos del 1% de la población. O sea, si alguien consulta por esto hay que pensarlo como una posible enfermedad y después de descartar una serie de cosas, llegar a que sea un dormidor corto. Perdón, doctora, pero ya, es un dormidor corto, un paciente que es dormidor corto y no es sano que duerma tampoco. No, en el fondo hay tratamiento igual. Ese 1% es genético, es así. Genéticamente viene adecuado para dormir menos de 6 horas por noche. Pero es muy poca la población que tiene eso. O sea, todos quisiéramos estar ahí y aprovechar el resto del tiempo y andar bien de día, no tener problemas de... El problema es que el dormir poco y funcionar bien al día siguiente es muy bueno, pero el dormir poco, si es que fuéramos dormidores cortos, pero el dormir poco y empezar a funcionar más mal, eso no está bien. Y además porque los procesos que se alteran al dormir poco, esta deuda de sueño que hacemos, puede generar problemas a largo plazo. Aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de accidentes vasculares y aumenta el sobrepeso porque las hormonas del sueño tienen que ver con las hormonas del peso, regulan nuestro peso y mientras dormimos se produce una serie de procesos que regulan el peso hacia abajo y que no se ocurren cuando estamos despiertos. Por eso es súper importante que una persona que aunque funcione bien con pocas horas de sueño, consulte en algún minuto a su médico de cabecera, por último, para tener alguna opinión más al respecto. Perfecto. Fabiola dice, hola doctora, consulta, yo tomo duloxetina de 60, ya soy independiente de este medicamento, pero en la noche no duermo casi nada, siempre me quedo dormida tipo 3 de la mañana y al otro día amanezco cansada, al día siguiente duermo mucho, ¿qué tratamiento podría tomar? Bueno, lo ideal es ver por qué toma duloxetina. La duloxetina es un medicamento antidepresivo moderno, pero que tiene efectos sobre el sueño y se toma en general en gente que tiene dolor. Es un buen medicamento para tratar el dolor. Gente que tiene, por ejemplo, fibromialgia toma duloxetina y anda bien, y como antidepresivo también. Pero hay que ver qué está pasando, porque pueden ser hábitos, puede ser el medicamento, puede ser el horario del medicamento, pueden ser enfermedades asociadas. Las enfermedades del ánimo se asocian a trastornos del sueño. Así que hay que verlo eso. Importante verlo entonces, pero eso tendría que verlo con psiquiatra, con neurólogo. ¿Con quién le recetó la duloxetina? Ya, perfecto. Seguimos con las preguntas de la semana. Marta dice que lleva muchos años sin pastillas y que si no se las toma no duerme nada, pero así todo, con pastilla y todo, amanece con sueño. ¿Eso es frecuente?
Sí, lo que pasa es que hay que ver qué pastillas toma, por qué se las recetaron, y las pastillas para dormir se toman por periodos breves, meses, no años. Lo ideal es tomarlo por un periodo breve, arreglar estos trastornos del sueño y después si vuelve a pasar algo en la vida volver a tomarlas, pero no estar pegado con los medicamentos, porque generan efecto a largo plazo y uno es la somnolencia diurna. De hecho, el tomar medicamentos para dormir aumenta 5 veces el riesgo de accidente de tránsito. De hecho, en Finlandia hay una ley ahora que se homologa el consumo de pastillas para dormir con el consumo de alcohol. Entonces, si hay un accidente relacionado a alguien que toma medicamentos para dormir, los seguros no lo cubren, para que la gente no maneje bajo efecto de pastillas para dormir, porque un medicamento de larga duración equivale a tener más de 0,3 gramos por litro de alcohol, es como estar bajo efecto del alcohol. Por eso es tan relevante y se asocia a accidentes de tránsito. Perfecto. Les cuento que Fabiola, la paciente que toma duloxetina, nos cuenta que ella toma esto por ataque de pánico y depresión. Nos agrega algunos antecedentes, entonces tendría que verlo de todas maneras. Con el psiquiatra que lo dejó. Perfecto. Paula dice, muchas gracias por la respuesta, iré a ver a una especialista por prevención. Seguimos con alguna de las preguntas que no creo que queden fuera. Bastante interesante lo que dice Mi. Dice que lleva 7 años sin poder dormir y eso hace que su carácter se vea muy diferente a lo que ella realmente es. 7 años, doctora, ¿en qué minuto yo digo, esto no es normal, voy a consultar? Porque todos hemos tenido malas noches en el fondo, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Tiene que ser seguido en la semana? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo consulto? Bueno, los niños... Bueno, en el caso de los niños, los cuadros, en este caso que es como más grande, en los adolescentes generalmente los trastornos del sueño, los pacientes que duermen poco, está asociado generalmente a malos hábitos establecidos. Y en los niños más pequeños es muy preocupante por algo que es muy conocido, que ha salido mucho en los medios, que hay que recalcarlo, que es todos los trastornos que se producen del crecimiento por la liberación de la hormona del crecimiento durante el sueño. No solamente se altera el crecimiento físico, también con los trastornos del sueño, tanto en niños como en adolescentes, se altera el trastorno intelectual. Tú estabas hablando ahora de irritabilidad. La irritabilidad es más que nada en los adultos. En los niños hay algo que se denomina el trastorno de déficit atencional. E hiperactividad, y este trastorno de déficit atencional, que generalmente está asociado a la hiperactividad, en alto porcentaje, en un 25% a un 35%, está asociado a un trastorno del sueño, específicamente un ronquido nocturno, donde el niño no tiene un sueño que es reparador. O sea, todos los trastornos del sueño, tanto adulto como niño, un sueño que no es el tiempo, como decía la doctora, y no es de calidad el sueño, tiene consecuencias no solamente en enfermedades, como lo que nombraba la doctora, diabetes, hipertensión, alteraciones cardiovasculares, sino que también trastornos del ánimo, trastornos intelectuales y en el caso de los niños y adolescentes, trastornos del aprendizaje. Afecta mucho la concentración y se han hecho tablas y escalas de evaluación de los niños en trastornos del habla, de la escritura y en trastornos de tipo cognitivo, en lo que los niños aprenden, cuánto aprende cada niño respecto a su calidad de sueño. Y en los adultos, cuando ya se lleva más de un mes durmiendo mal, con mala calidad del sueño, que al día siguiente el sueño no es reparador, eso de que uno empieza como a funcionar como a mediodía recién, de verdad, como a estar bien despierto, o que aparecen síntomas como dolor de cabeza en la mañana, esa cefalea matinal, eso de estar con la cabeza bombada y que se pasa en la ducha, pero es como no es una jaqueca, sino que esto de como una cabeza agrandada al despertar. O el trastorno o la irritabilidad o también síntomas que son muy parecidos a la depresión también, gente que empieza a tener menos energía, falta como esta que se llama la energía vital, como el poder funcionar bien en el día. Hay que consultar cuando se lleva un mes o más de eso. O sea, el problema de dejar esto pasar es lo que dice la doctora. En los niños, trastornos cognitivos, niños que llevan años en el colegio así pasando justito y en realidad es porque tienen un problema de sueño. No es porque tengan un problema intelectual primario. Y pasan por niños que no se concentran, que son
poco activos, poco participativos, o que son dejados un poco de lado dentro de su grupo porque no, en el fondo pareciera que no pusieran de su parte, y en realidad no es eso, es que tienen un sueño de mala calidad, sí, que hace que su día sea muy difícil, el empezar a funcionar es muy difícil. Son niños que la primera prueba de la mañana no se la pongan a las 8 de la mañana porque no va a poder darla. Y en los adultos empiezan los trastornos del ánimo, y se ha visto, por ejemplo, en gente que trabaja en sistemas de turno, que eso es lo que más se ha estudiado, que mientras más turnos hace una persona o menos bien duerme en su sistema de trabajo, más problemas interpersonales tiene. Todos hemos tenido la oportunidad probablemente de conversar con alguien que ha dormido poco. Hay que tratar de conversar lo menos posible con alguien que duerme poco, porque en general se pone irritable, contesta mal, y porque se nos apagan unas neuronas que tienen que ver con la parte frontal del cerebro, que nos dice qué es lo que podemos y no podemos hacer, qué es lo que debemos y no debemos hacer. Entonces, al empezar a dormir poco, este freno que tenemos a lo que queremos hacer, o esta adecuación social, se pierde. Entonces, cuando se va a una reunión, cuando se va a hacer una cosa importante, hay que tratar de haber dormido bien, porque si no podemos decir cosas que no queremos decir y después estar desdiciéndonos, pidiendo disculpas. De hecho, por eso la gente que hace mucho turno hay que hablarle poco. Sálvese quien pueda. Claro. Bueno, Coquita, una de nuestras fans destacadas, dice: saludos gigantes, buenos programas. Ella siempre nos está viendo, así que un saludo para Coquita. Por otro lado, Ana María nos cuenta que ella a veces siente como que se va a caer en la noche y eso la despierta. Quiere saber qué puede ser. No sabemos qué edad, pero podría variar de acuerdo a la edad. Esas sensaciones parestésicas, hay gente que siente que la tocan, o gente que despierta paralizada unos segundos y después se vuelve a despertar, o que se siente como que se está hundiendo. Son sensaciones disestésicas, se llaman parestésicas, no son patológicas, son normales y en general tienen que ver con haber dormido poco los días anteriores. Sí, si se repite mucho hay que verlo, pero en general son parte de los procesos del sueño nomás. Perfecto. Doctora Carranza, Fabiola dice que su hermano tiene 11 años, respira por la boca, siempre ha tenido déficit atencional, estuvo por más de 4 años con medicamento Aradix. Quiere saber si es que este medicamento tiene alguna consecuencia después de dejarlo, siempre tiene sus ojeras, quiere saber si es que será por el mal dormir. Bueno, primero alguien le diagnosticó, me imagino que a lo mejor un déficit atencional. Pero detrás del déficit atencional hay una causa del déficit atencional que tal vez no ha sido diagnosticado y ha sido solamente tratado el déficit atencional como tal. Sería bueno que él tuviera una evaluación integral, o sea, ese niño, él decía que no respiraba bien. ¿Por qué no respira bien? ¿Cuál es la causa de que no respire? A veces no es ni una obstrucción nasal, no es un problema de amígdala, es un niño ya grande, un problema de adenoide. A los 11 años es menos probable, y a veces hay alteraciones que son incluso anatómicas por las cuales no respiran bien los pacientes. Pueden tener trastorno del desarrollo de la mandíbula, del maxilar, de la cara, y es un paciente que de todas maneras hay que evaluar su parte respiratoria, cómo respira y cómo es el sueño en calidad de sueño. Su déficit atencional es una causa muy frecuente en niños, estar asociado a un mal dormir. También hay que pensar que los niños tienen que hacer actividad física, y eso es súper importante. Un niño en edad escolar no debería estar expuesto a las pantallas más de 2 horas diarias, y eso incluye todas las pantallas desde el colegio, desde la clase que es en el colegio con el tablet, en colegios que usan tablet y ya han dejado de usar pizarra, hasta lo que juega en la tarde y en su casa y lo que hace el fin de semana. O sea, son 2 horas diarias máximo de tope entre televisión, tablet y celular en un niño en edad escolar, en básica. Un niño menor de 2 años no debería estar expuesto a ninguna pantalla, ninguna de ninguna especie. Y eso es importante porque los niños que son catalogados de un déficit atencional, que es un síndrome, o sea, es un conjunto de síntomas que tiene muchas causas, andan bien en general con estos psicoestimulantes como el que menciona la mamá. No tiene consecuencias dejarlo, no son adictivos, ¿ya? Pero pueden generar otros efectos secundarios. Les produce aumento de la presión, a veces taquicardia, a veces les produce insomnio, les cuesta quedarse dormidos a los niños. Por eso estos medicamentos deben tomarse antes de las 10 de la mañana. Y en general, el neurólogo infantil define si lo va a tomar o no, incluso esto se puede tomar en adultos,
Pero hay que hacer las otras cosas, o sea, un niño debe hacer deporte 3 veces a la semana, debe dejar las pantallas, debe ir a la plaza, debe andar en bicicleta, debe sentarse a estudiar en un lugar que no sea la cama. El estudiar en la cama induce sueño, el estar en la cama es para dormir, no se inventó para comer, ni para estudiar, ni para hacer otras cosas. En los adultos sí, pero esto de tener la cama como un centro de actividades que hacen los niños o los adolescentes tampoco es saludable desde el punto de vista de los hábitos del sueño. Perfecto. Vamos con ya las últimas preguntas porque se nos está acabando el tiempo, ha pasado muy rápido. Catalina quiere saber qué pasa con el bruxismo. ¿Puede ser un trastorno del sueño? El bruxismo es algo que nosotros los otorrinos vemos mucho en consulta, tanto en adultos como en niños. Y en el caso de los niños, el bruxismo muchas veces está asociado a un mal dormir, tanto en adultos como en niños. O sea, es como un signo el bruxismo. Donde se aprietan los dientes, se aprieta la mandíbula y suena. Y de hecho, muchos dentistas y muchos odontopediatras, ortodoncistas, están muy conscientes de eso y felizmente nos están mandando a tiempo los pacientes que tienen bruxismo, incluso antes de tratarlo, antes de usar prótesis de apoyo, en algunos casos, no en todo, porque está asociado altamente en un 75-85% a trastornos del sueño, a pacientes que no duermen bien. Igual está asociado a otras cosas también, no solamente al trastorno del sueño, o sea, hasta el reflujo gastroesofágico está asociado al bruxismo. Lo que pasa es que hay un bruxismo que es normal, o sea, normalmente los niños en su dentición van limando los dientes y hay un bruxismo que es fisiológico, es normal. Pero en la noche hay un bruxismo que es patológico, que es una enfermedad y de hecho se considera dentro de los trastornos motores del sueño, porque es el cerebro el que sigue funcionando en un área motora que no debería funcionar durante la noche y los músculos masticatorios que están acá, que son músculos muy potentes, de hecho por eso podemos comer carne, son músculos muy potentes, quiebran los dientes y se produce una trizadura de algunos molares que llega incluso hasta el maxilar. Y eso es diente perdido. Y la verdad que ahí el papel que tiene el odontólogo, y de hecho un buen equipo de sueño tiene que contar con odontólogos, porque los odontólogos son quienes ven el desgaste de los dientes y si el paciente tiene un bruxismo fisiológico o no es normal y tiene que ser evaluado. De hecho produce insomnio. Es una causa de insomnio también. Entonces, quien bruxa o quien despierta con la mandíbula apretada o abre la boca y se queda trabado, debe consultar a su odontólogo y él verá si es un trastorno del sueño asociado o no. Perfecto. Doctora Carranza, Daniela cuenta que tiene una guagua de 2 meses y medio que se mueve constantemente y se queja mientras duerme, ya sea de noche o durante sus siestas diurnas. ¿Eso es normal? Bueno, es relativamente normal que eso ocurra. Realmente no solamente porque la guaguita no pueda respirar bien, también pueden tener cólicos asociados, trastornos de tipo más bien de digestión de la leche, pero un niño pequeño que se mueva primero es normal, o sea, siempre se mueven un poco, no sé cuánto es la agitación de este bebé, pero debe ser evaluado por su pediatra primero que nada, porque no necesariamente tenga asociado algún trastorno. Perfecto. Doctora Benavides, Eliana dice que, bueno, recién se conecta, no sabe si tocamos el tema del clonazepam, algo ya conversamos, pero dice que lleva 6 meses tomando y sigue con problemas para dormir. Se lo recetó el psiquiatra y cuenta que ella es TLP. Ya. ¿Qué es TLP? Un trastorno limítrofe de la personalidad. Es gente que tiene una personalidad que tiene que ser evaluado por un psiquiatra, un diagnóstico de psiquiatra, pero el clonazepam es un pariente del diazepam y que tiene una vía media más o menos larga. Entonces, el problema de baja la ansiedad, es un ansiolítico que funciona bien, puede producir sueño, pero si no está dando los resultados adecuados hay que reevaluar con el tratante. Perfecto. Juro que esta es la última. Tamara dice que ella estuvo alrededor de 5 meses con una hernia del núcleo pulposo. Los dolores eran tan fuertes que ya ni siquiera podía dormir.
Se operó el 30 de diciembre, ya está sin dolor, pero dice que todavía no logra regular el sueño. Además comenzó con crisis de angustia por miedo al dolor y a veces se queda dormida a las 5 de la mañana, ahora está con soplicona, pero la verdad es que ya no quiere tomar más medicamentos y su pregunta es si es que va a poder regular el sueño nuevamente sin tener que recurrir a los medicamentos. O sea, en algún minuto de la vida hay que tomar medicamentos para dormir en algunos pacientes. O sea, el paciente que llegue y que dice quiero que me arregle el sueño, pero no quiero tomar nada, la verdad es que es un poco impracticable eso. Hay que hacer bien la higiene del sueño, que eso está en la página de la clínica, pueden ver todos los hábitos que están escritos ahí respecto al sueño. Y la sopiclona tiene un efecto corto, así que puede que no sea el mejor medicamento en este caso, pero hay que evaluar las opciones. Y el tema del dolor en la noche, el dolor para dormir, es un tema también relevante, hay que tratarlo. O sea, al final de la vida sí, va a andar mucho mejor, pero requiere una intervención en un programa un poco más multidisciplinario del sueño para lograr un tratamiento más eficaz y más rápido. Perfecto, bueno, doctores, ya se nos acabó el tiempo, pasó pero demasiado rápido para mi gusto. Bueno, ¿hay algo más que les parezca importante recordar antes de cerrar? De pronto los buenos hábitos de higiene del sueño. Una cosa relevante es vivir de día, dormir de noche, evitar el alcohol en la noche, tener más o menos los mismos horarios de día y de noche, o sea, en el fondo de todos los días, no cambiar bruscamente los horarios de fin de semana en la semana, evitar la exposición a pantallas en la noche, el deporte es importante. Y en los niños limitarles el uso de las pantallas y estar atentos a los cambios de humor, a los cambios de rendimiento escolar, a los cambios de sociabilidad, a niños que empiezan a pelearse con sus amigos, puede ser alguna alteración del sueño también. Y evitar la automedicación. En los niños me gustaría resaltar que poner mucha atención, mucho ojo a los trastornos del habla, del desarrollo del habla, de niños que tienen retraso del lenguaje o que pronuncian o no hablan mal porque son niños que respiran mal, duermen mal, son niños roncadores y que están obstruidos. Hacer hincapié en el tema de la obesidad infantil. Nosotros estamos muy preocupados por esto. El sobrepeso y la obesidad producen no solamente trastornos del sueño, está muy asociado a los niños roncópatas. Vienen los papás y entonces piensan que resolviendo el tema quirúrgico de una amígdala grande, una adenoide grande, el niño no va a roncar más, pero un niño que tiene sobrepeso y obesidad va a seguir roncando y va a seguir con trastornos de otro tipo. Entonces, poner ojo a eso, aparte de todas las indicaciones de higiene del sueño, de dormir temprano y de lo que ya mencionamos. Perfecto, muchas gracias doctoras por acompañarnos hoy día, tremendo tema. Como siempre, todos nuestros pacientes quedan invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos en nuestro blog, en davila.cl, muchos contenidos relacionados a trastornos del sueño y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en vivo.